El Kiosco. Arlene, este fin de semana nos enteramos que jueces y magistrados de la organización Artículo 41, de un colectivo de autoridades judiciales, dicen que van a dar sus conferencias matutinas. Una copia más de la conferencia mañanera que inició el presidente López Obrador desde que era jefe de gobierno, que por cierto una conferencia que quiso copiar Ricardo Anaya en la campaña electoral de 2018, que intentó copiar Xóchitl Gálvez en la pasada jornada, en el actual proceso electoral de este año. En el proceso electoral de este año también lo han intentado copiar otros personajes de la oposición como Kenia López Rabadán, que pues están muy lejos de ser lo que es una conferencia matutina, una mañanera, que es un ejercicio de rendición de cuentas. Hoy le lanza la pregunta a la presidenta Claudia Sheinbaum y dice que bueno que ellos ofrezcan sus conferencias y que le hablen al pueblo, porque recordó que los jueces, magistrados y ministros pues deben darle cuentas al pueblo de por qué, a pesar de que en la Constitución dice que ningún servidor público puede ganar más que lo que percibe el presidente de la República, ellos siguen ganando más. Y recordó que ellos tienen pase automático para participar en la elección de jueces, magistrados y ministros. Es decir, yo soy un actual juez, un actual ministro, un actual magistrado o magistrada, puedo participar porque así es mi derecho, sin tener que inscribirme. Bueno, se tienen que inscribir, pero se garantiza que ellos pueden participar, Arlene. Y justo lo que comentas es bien interesante, porque recordemos que las mañaneras no solo iniciaron como parte del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador. Él inicia las mañaneras en un ejercicio como jefe de gobierno. Y esto es algo bien importante porque recordemos que en ese momento el presidente de la República era Vicente Fox. Y entonces lo que hizo el presidente Fox fue querer complementar o debatir, y entonces esperaba a que el jefe de gobierno Andrés Manuel en ese entonces terminara su mañanera para poder emitir a su vocero pues todas estas debates, ¿no? Abre el debate y ahora abre el debate una vez más con el Poder Judicial, que históricamente nunca nos han dado la cara. Yo le pregunto, ¿usted conoce a su magistrado? ¿Conoce a su juez de distrito? Pues probablemente no. Y esto es porque no han dado la cara al pueblo. Así lo mencionó el día de hoy la presidenta. Entonces, ellos pueden postularse. Sí, ellos pueden presentar ante la ciudadanía su carrera. Ellos pueden presumir ante la ciudadanía su carrera judicial, decir qué es lo que han hecho, los juicios en los que ellos han participado, su honestidad, su probidad, si es que la tienen, obviamente, para que puedan participar en la elección. Se les está dando esa posibilidad de que participen ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces, juezas, de que participen en la elección, que se postulen y que le digan a la ciudadanía qué han hecho. Ahora, claro, si tienen un historial pues difícil de presumir, pues va a estar difícil que los elija el pueblo, ¿verdad? Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum nos dice nuevamente que la presidencia de la República no ha sido notificada formalmente de este nuevo recurso legal contra la reforma al Poder Judicial que otorgó la jueza Nancy Juárez de Veracruz para que la presidenta borre del Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial. Recuerda que no hay sustento legal contra un amparo o alguna suspensión que proceda contra una reforma constitucional, tal como lo dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tal como lo dice la ley de amparo, que habla que un amparo no procede cuando se refiere a una reforma a la Constitución, Arlene. Y además, recordemos que qué interesante que cuando ellos hacían reformas en contra del pueblo y que el pueblo se manifestaba en contra, ahí sí calladitos, no decía nada. Recordemos esos momentos de reformas priistas que lo único que ayudaban pues era beneficiar a los gobiernos que estaban en turno. Ahora que el pueblo decide una reforma y que además se manifiesta a favor de la misma, nos damos cuenta que ahora sí
porque claro, les perjudica. Vamos a escuchar cómo lo menciona la presidenta. Todavía no hemos sido notificados, es importante que se sepa, no hemos sido notificados formalmente, pero este amparo pide que se elimine la publicación. Nunca se había recibido en 30 años al menos que tiene esta persona en el Diario Oficial una notificación para eliminar. ¿Qué quiere decir eliminar? Pero además, esta jueza, fíjense qué claro es, no puede haber juicio de amparo. Bueno, ya están diciendo que estoy en desacato, que, bueno, hasta de violencia política de género me acusaron. ¿Por qué? Porque fíjense lo claro que es. Entonces, ¿qué decimos? Pues vamos a notificar a quien sanciona a los jueces, porque es claro y notorio que se está violando la ley de amparo. Y aún así se está haciendo una resolución de una suspensión, que se rompa, porque hay publicaciones en físico. ¿Qué quieren? ¿Que se rompa? ¿Que se borre? ¿Qué quiere decir eliminar? Vamos a esperar la notificación. Pero en el momento que se reciba la notificación, pues lo que va a hacer la Consejería Jurídica es enviar al Congreso de la Unión una pregunta. ¿Es factible que una jueza pida esto? Es totalmente irregular. Son los propios jueces, juezas, magistrados, ministros, ministras que están defendiendo sus propios privilegios frente a una decisión del pueblo de México que dijo: votamos para que haya mayoría calificada para que se pueda modificar la Constitución. Imagínense nada más que quieren meter a la presidenta a la cárcel por escuchar al pueblo. Nunca lo habíamos visto. Ternuritas. Y bueno, se nota definitivamente la desesperación que está teniendo el Poder Judicial. Y en ese sentido, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, presentó el perfil de la jueza Nancy Juárez Salas, quien justo ha sido polémica por esto. Me pregunto si también con esa misma insistencia defiende los casos que le tocan. Esta jueza federal Nancy Juárez de Veracruz, quien quiere ordenar, que manda un ultimátum a la presidenta para que elimine del Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial, tiene su historial. Hablábamos la semana pasada, al finalizar de la semana pasada, que tiene sus cositas por ahí. Hoy, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, muestra el expediente de quién es esta jueza federal. Y llama la atención algunas de las cosas de ella. Hablábamos que los jueces entran en un conflicto de interés al otorgar recursos en contra de la reforma del Poder Judicial que atenta contra los lujos, contra los grandes salarios, contra el nepotismo, contra la corrupción en el Poder Judicial. Corrupción que los ha mantenido en el poder, un poder pues poco conocido, que se mantenía en la parte oscura. La gente no sabía quién es el juez, quién es el magistrado, algunos conocían los ministros. Pues ellos se han beneficiado de esa oscuridad en la que se encontraban, pero hoy Rosa Isela Rodríguez habla de quién es esta jueza Nancy Juárez Salas. Algunos datos. Sí fue sancionada en algunas ocasiones, se realizaron investigaciones que le atribuyeron conductas negativas, desempeño indeficiente, incumplimiento de horario de trabajo, nepotismo, acoso laboral y no respetar el derecho de otros trabajadores, de sus propios compañeros. Es forma de sentirse superior a los demás la que tienen algunos jueces, como esta jueza Nancy Juárez Salas. Hoy así fue exhibida. El expediente dice de la jueza Nancy Juárez Salas. Es quien le envía un ultimátum a la presidenta de México de que o elimina del Diario Oficial de la Federación
la publicación sobre la reforma al Poder Judicial en 24 horas o enteraría al Ministerio Público Federal de que ella habría cometido el delito de desacato, que puede ser castigada hasta con 7 años de prisión. ¿Quién es esta juez? ¿De qué estamos hablando? Dice que en abril del 2021 el Pleno del Consejo de la Judicatura ordenó su suspensión tras las denuncias en su contra de 12 servidores públicos. Sin embargo, en marzo de 2023 la suspensión fue revocada y volvió a su puesto. Fue también sancionada por el resultado de 3 pesquisas que atribuyó a la juzgadora federal conductas negativas como desempeño deficiente, incumplimiento del horario de trabajo, nepotismo, acoso laboral y no respetar el derecho de los trabajadores adscritos a ese órgano jurisdiccional. En 2022 fue sometida a un procedimiento disciplinario, dice aquí, por conductas como hostigamiento laboral, derivado de malos tratos inadecuados hacia los servidores públicos denunciantes. También en 2015, 2016, dice, su récord de mala conducta inició al menos en octubre de 2016, cuando estuvo sujeta al procedimiento disciplinario por la ratificación irregular de licencias médicas y por lo cual se le impuso una sanción administrativa. Pese a todos sus registros, esta jueza sigue denunciando a la presidenta y porque ella cumple con la ley. Arlene, imagínate, eres denunciado por hostigamiento laboral y la autoridad de tu trabajo siga trabajando, señora jueza, aquí no pasa nada. Y esta jueza es la que le ordena a la presidenta que se elimine del Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial. También irregularidades con licencias médicas, es decir, ay, me siento mal, me ausento el tiempo que yo quiera y no pasa nada, no pierdo mi trabajo. Pues este tipo de jueces son los que están molestos porque se van a acabar los privilegios y la corrupción en el Poder Judicial. Por cierto, que usuarios de redes sociales identificaron a esta jueza Nancy Juárez, que participó, de acuerdo con los usuarios de redes sociales, en aquella manifestación en Veracruz cuando el presidente López Obrador fue a inaugurar 2 museos al puerto y un grupo de jueces se manifestaron, le gritaron un dictador al presidente López Obrador, le lanzaron una botella, una agresión pues condenable. Muy lamentable esta agresión por parte de quienes se dicen trabajadores del Poder Judicial. Pues en esa manifestación participó la jueza Nancy Juárez. Y usuarios de redes sociales así la identificaron. ¿Cómo ves si vemos qué fue lo que hizo? ¿Cómo participó esa jueza en esta protesta? ¡Dictador, dictador! ¿Cuánto dictador hay que el día de hoy se pueden protestar a sus anchas? Exactamente. Pero bueno, mientras más grita mi dictador, pues más se evidencia la ignorancia. Imagínese nada más, yo le pregunto a usted en casa, ¿votaría por esta juez? En caso de que no, entonces, ¿qué hace ahí? ¿No? Si es algo que la gente no quiere. Fíjate nada más, Miguel, en los 20 años que han existido este término que voy a mencionar, ¿no? Del 2004 al 2023, ya son 21 años, se han presentado 38,000 quejas y denuncias, de las cuales el 86%, quién sabe, carpetazo. Imagínense nada más, si adentro del mismo Poder Judicial no hay justicia, pues ¿qué esperaríamos de que haya justicia afuera? Esperando en listas eternas, en líneas de filas eternas, que en algún momento pues nos atiendan como ciudadanas y ciudadanos y que hagan por primera vez su trabajo. Pero no, en cambio están gritándole dictador a un presidente legítimo que fue votado por el pueblo y aún así dicen que existe independencia y división de poderes. Y justo en este sentido, la consejera jurídica Ernestina Godoy califica de improcedente la suspensión que ordena la jueza Nancy Juárez. Vamos a escucharla. Que una jueza de Veracruz está ordenando a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a que elimine del Diario Oficial la publicación en relación
a la reforma del Poder Judicial. Quiero decirles que es una resolución improcedente, jurídicamente improcedente y para efectos prácticos inexistente. Esta juez está violando artículos de la Constitución y artículos de la Ley de Amparo. Primero, está violando el 39 constitucional, que establece con mucha claridad que la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo. También está violando el artículo 135. Quiero decirles que esta reforma ha seguido de manera escrupulosa todo este proceso que se establece en el artículo 135 constitucional. Pero además está violando flagrantemente el artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece con mucha claridad: el juicio de amparo es improcedente contra, fracción 1, las adiciones y reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Así que la reforma debe continuar. Esta mañana se detalló que la reforma al Poder Judicial ha sido una de las reformas, uno de los cambios a la ley que más ha sido expuesto, debatido, analizado. Recordemos que la reforma al Poder Judicial se plantea desde la administración anterior. Se expone en las conferencias matutinas. En el Congreso hay unos diálogos, un parlamento abierto para que se debatan ideas, para que se expongan las posturas. En esos diálogos se tomaron notas, se hicieron modificaciones al proyecto original que envió el presidente López Obrador. En diputados fue avalado esta reforma, avalada por 357 votos, 86 en el Senado de la República y 23 congresos locales ya le dieron el visto bueno. Esta reforma ya es constitucional y ya se está implementando. Recordemos que ya inició el proceso con la convocatoria para seleccionar a jueces, magistrados y ministros. Hoy se explicó este camino que ha seguido la reforma. El 5 de febrero sabemos que el presidente López Obrador envió 20 iniciativas de reforma, 18 constitucionales y 2 legales. Entre ellas, la reforma al Poder Judicial. Ganamos para la presidencia casi 36 millones de votos frente a 16.5 millones de votos. Adelante. En el caso de los diputados, se ganaron por mayoría 256 distritos electorales. En su momento se dijo que había una sobrerepresentación. Esta ley muestra que se siguió exactamente el procedimiento que marca la ley para la definición de los diputados plurinominales. Se ajustó que hubiera una convocatoria abierta, que hubiera requisitos de 8 y 9 de promedio para poder ser juez, magistrado o ministro. Se vota finalmente la reforma al Poder Judicial constitucional. Tiene 357 votos a favor en la Cámara de Diputados, más de 2/3 partes, adelante, y 86 votos a favor en la Cámara de Senadores, 2/3 partes. Y votan a favor los estados que están marcados en rojo. Si recuerdan, el 15 de septiembre es publicada la reforma al Poder Judicial. En agosto, la mayoría de los jueces, magistrados, se van a paro. Ahora, desde entonces a la fecha, aun cuando se cumplió exactamente con todos los procedimientos que establece la Constitución para la reforma constitucional, se han presentado procedimientos de inconstitucionalidad por partidos políticos que no tienen personalidad jurídica. Y mientras existen los sabadazos donde benefician a sus amigos, a sus amigas, las cuentas de la esposa de Genaro García Luna, A delincuentes de alto perfil. Liberan a Janet Miriam N., ex colaboradora de Genaro García Luna. Liberan también a Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas. Se quedan con la deuda de las personas que han sido presas sin una sentencia. Es decir, mientras están muy ocupados ayudando y beneficiando los negocios de sus amigos, el pueblo de México se queda en espera de tener una justicia digna. Así es como quieren
pues llamar la atención. Yo me pregunto si esta rueda de prensa también será un espacio para rendirle cuentas al pueblo, al cual han dejado abandonado por décadas. Así lo menciona la secretaria de Gobernación esta mañana, Rosa Isela Rodríguez, quien dice que de las 21,000 personas recluidas en las penales, 6,000 no han recibido una sentencia. Vamos a escuchar. Integrantes del Poder Judicial de la Federación han emitido resoluciones y amparos, frenando la aplicación de leyes diseñadas para beneficiar a la sociedad mexicana. Algunos ejemplos son, en el caso de las personas privadas de la libertad, que son alrededor de 21,000 que están en los centros federales, un total de 6,097, es decir, más del 28%, no han recibido sentencias. Estamos hablando de hombres y mujeres que permanecen recluidos. En el centro femenil de Morelos, en el penal femenil federal, de un total de 1,000 personas, 1,000 mujeres que se encuentran ahí, 415 personas privadas de la libertad, mujeres, han esperado entre 1 año y 17 años para una sentencia. El 34% lleva entre 9 y 12 años de prisión sin la resolución de un juzgador. Esta mañana se presenta todo un reporte de los excesos en el Poder Judicial, de cómo por un lado hay sabadazos y cómo por el otro hay cientos de personas que llevan años sin prisión, sin sentencia y sin poder ver si su proceso legal se queda estancado o avanza. También se habla de cómo hay nepotismo, de cómo hay una inexistente disciplina para jueces, magistrados y ministros. Es decir, tú te portas mal y continúas en tu trabajo, no lo pierdes. Y además la gente que paga, bueno, con sus impuestos al Poder Judicial, pues ni se entera de que eso sucede, ni tiene nada lo inmuta. Bueno, hoy se habla de cómo se han presentado diversos amparos, diversas suspensiones que se emiten desde el Poder Judicial contra proyectos muy importantes. Hablamos de obras de infraestructura como el Tren Maya, también programas sociales, también se han presentado amparos y recursos legales contra las mañaneras, en fin, solo un dato. Por ejemplo, contra la industria eléctrica hubo 161 amparos, contra la Guardia Nacional, en diversos momentos, 5 amparos. Contra la ley minera. ¿Recuerdas que por años se concesionó la tierra? Sí, claro. La gente ni siquiera sabe. El gobierno de Felipe Calderón, por ejemplo. En que la gente no sabe que el lugar donde está la tierra ya fue concesionada a la minería. En fin, 5 amparos contra la ley minera en el gobierno de López Obrador. Hoy se detalló cómo el Poder Judicial pues va en contra de obras de infraestructura y programas sociales que benefician a la gran mayoría de los mexicanos. Así lo explicaron. A través de suspensiones, el Poder Judicial ha obstaculizado e impedido la aplicación de algunas leyes, obras y reformas que favorecen al pueblo de México. Por ejemplo, la ley de la industria eléctrica lleva 161 suspensiones de amparo. La ley de la Guardia Nacional que tanto bien hace a los mexicanos, 5 suspensiones de amparo. La ley de minería, 5. El Fondo de Pensiones para el Bienestar, que apoya, que ayuda a los trabajadores mexicanos, lleva 25. Y la extinción de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, 717. Evidentemente otros como los vapeadores que dañan a nuestra juventud, 240 suspensiones de amparo. Las del Tren Maya 2, los libros de texto gratuitos, su entrega en el periodo 2023-24, 26 suspensiones de amparo. Las áreas naturales protegidas, 5. Supresión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, 73. Conferencias matutinas, también la parte del derecho a la libertad de expresión, 8. Fíjate, Miguel, lo que ganan los ministros son
792,256 pesos. Más mensuales. de 700,000 pesos mensuales, que equivalen aprox a 1,000 canastas básicas, 1,000 familias que podrían ser beneficiadas con el recurso que reciben pues, los ministros. Esto considerando un consejero de la Judicatura gana 460,000 pesos, un magistrado 374,000 y un juez de ministro 337,000. Yo pregunto a ustedes, ¿cuánto ganan ustedes? Y si consideran pues que estos sueldos están siendo burdos, ¿no? Que definitivamente está siendo una desgracia, pero también una burla para el pueblo de México que ganen obscenamente tanto. Recordemos, no nada más están ganando uno. ¿Cuántos magistrados, cuántos jueces y cuántos ministros existen en la Suprema Corte? Y listos para escuchar cómo se mencionó el día de hoy este tema en la mañanera. Sobre salarios y prestaciones, esto que está totalmente fuera de la ley. La Constitución, recordar que establece la Constitución, que dice que ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Bueno, pues el salario de los ministros contempla y alcanza un ministro de la Corte un salario de 792,256 pesos mensuales, que contempla el sueldo base, la compensación, las previsiones de previsión social, la prima vacacional, el aguinaldo, el seguro de vida, el seguro de gastos médicos mayores, el seguro de separación individualizado, el estímulo de antigüedad, el pago por riesgo, los viáticos para restaurantes de lujo, el apoyo de gasolina y el apoyo para vehículo blindado. Está el salario de un consejero de la Judicatura, que tiene un salario mensual de 460,787 pesos. Adelante, y el salario de un magistrado de 374,203 pesos, el salario de un juez de distrito, el salario mensual de 337,575 pesos. Salarios que para un servidor público resultan ofensivos para la mayoría de los mexicanos que trabajan y se esfuerzan todos los días, se levantan temprano y trabajan 8, 10, 12 horas al día para poder llevarla más o menos en su casa con los gastos, y estas personas ganando más de $500,000 de pesos al mes, y eso sí, diciendo a mí no me quiten mis lujos, a mí no me quiten mi salario, yo vivo en una realidad alterna, no me importa la mayoría de los mexicanos. Hoy se expuso también cómo, pues bueno, autoridades judiciales han querido tener injerencia en temas electorales que no les corresponden. Se habló de los vicios en la selección de jueces. Recordemos que con el modelo pasado para la selección de jueces se hacían exámenes y en muchos casos se demostró que los exámenes se vendían y resultaba que curiosamente los cercanos a los jueces y magistrados son los que ocupaban las plazas, curiosamente ahí. También se habló del nepotismo en el Poder Judicial, se exhibió nuevamente como la persona que trabaja en el Poder Judicial y tiene más familiares trabajando en el mismo Poder Judicial, es una persona que tiene 26 familiares. Yo, ni juntando a mis primos, hermanos, mis abuelos y mis vecinos, tíos, alcanzo a los 26 parientes trabajando en el mismo lugar donde yo trabajo, y sirviéndose con la cuchara de los recursos públicos. Bueno, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum reitera que se tiene que acabar la corrupción en el Poder Judicial y por eso va la reforma al Poder Judicial. Así lo explicó. ¿A qué estamos llamando? A que cumplan la ley. Los jueces y juezas son los primeros que deberían dar el ejemplo del cumplimiento de la ley. Y no la cumplen. Por eso es la reforma al Poder Judicial. Porque hay mucha corrupción en el Poder Judicial. Porque corrupción es tanto quien recibe dinero para hacer una sentencia como quien viola la ley. Entonces la jueza está violentando su propio carácter.
Entonces, por eso hay una reforma constitucional. No es menor reformar la Constitución.